Antes de la guerra, los servicios de inteligencia occidentales estimaban que Irán poseía 3.000 misiles balísticos. 9 días después, Irán lanzó más de 500 misiles y sigue lanzando. O bien las estimaciones eran catastróficamente incorrectas o Irán construyó más de lo que alguien sabía, ¿no? En los próximos minutos te mostraré exactamente cuántos misiles posee Irán realmente, por qué la inteligencia occidental se equivocó en las cifras y lo que significa cuando un país bajo el bombardeo aéreo más intenso de su historia logra ejecutar ataques coordinados en 9 países. Porque la pregunta no es solo cuántos misiles le quedan a Irán, la pregunta es cómo logró Irán ocultar la producción a esta escala durante años, mientras satélites, señales, inteligencia y fuentes humanas estaban todas vigilando. Esto es lo que sabemos. Antes de lanzar la Operación Furia Épica el 28 de febrero de 2026, la estimación más común del arsenal de misiles balísticos iraní era de aproximadamente 3.000 misiles. Esta cifra provino de varias fuentes: análisis de fuentes abiertas de instalaciones de producción, imágenes satelitales que rastreaban movimientos de misiles, testimonios de desertores, señales, intercepciones de inteligencia, registros de exportación que muestran compras de componentes y materiales. La estimación se consideraba confiable y apareció en evaluaciones de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense, la inteligencia militar israelí y centros de investigación independientes como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Parecía que 3.000 misiles eran muchos, suficientes para sostener un conflicto prolongado, suficientes para saturar defensas aéreas regionales si se lanzaban en ráfagas concentradas, suficientes para que cualquier planificador militar en Washington o Jerusalén tomara la amenaza en serio. Pero 3.000 también era un número manejable. Si Estados Unidos e Israel podían destruir las instalaciones de producción iraníes, los almacenes y los lanzadores móviles en los primeros días del conflicto, la amenaza de misiles podría neutralizarse antes de volverse existencial. Esta teoría estaba detrás de la Operación Furia Épica: golpear fuerte, golpear rápido, destruir los misiles antes de que se lanzaran, reducir la capacidad de Irán para continuar operaciones, obligar a la rendición en 4 a 5 días. Luego comenzó la guerra. El primer día, 28 de febrero de 2026, Irán lanzó 420 misiles en 24 horas, 162 a Israel, 126 a los Emiratos, 46 a Qatar, además de ataques a Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Omán y activos navales estadounidenses en el mar. 420 misiles en un solo día. Si Irán tenía solo 3.000 misiles en total, eso significa que consumió el 14% de su arsenal completo en las primeras 24 horas. A este ritmo, se esperaba que el arsenal se agotara en una semana, pero no se agotó. Para el 9º día, Irán había lanzado más de 500 misiles balísticos y de crucero y cerca de 2.000 drones. La Guardia Revolucionaria anunció 29 oleadas de ataques separados, cada oleada desplegando sistemas de misiles distintos: Shahab-3, Emad, Kabar, Shekshan, Fateh, Khorramshahr 4, Etimad, y los ataques no se detuvieron. Entonces, o bien Irán está consumiendo su arsenal a un ritmo insostenible y los misiles se agotarán en días, o la estimación previa a la guerra de 3.000 misiles era incorrecta. Los datos indican que estaba equivocada, y aquí está la razón. Analistas que estudian la producción de misiles iraní durante años han señalado que las estimaciones públicas retrasan la capacidad de producción real. Irán opera múltiples instalaciones de producción, algunas conocidas, otras sospechosas y otras probablemente no descubiertas. Las instalaciones conocidas incluyen el complejo industrial Shahid Beji en Teherán, que produce misiles de combustible sólido, el complejo Shahid Hemat, centrado en sistemas de combustible líquido, y sitios subterráneos en montañas cerca de Semnan y Qom.
Estas instalaciones han sido monitoreadas por satélites durante décadas. Los analistas rastrean la actividad de construcción, envío de materiales y movimiento de personal. Las tasas de producción se estiman según el tamaño de las instalaciones y la complejidad de los sistemas construidos, pero esas estimaciones asumen que toda la producción ocurre en los sitios conocidos, suposición casi con certeza incorrecta. Irán ha pasado 40 años construyendo una industria de defensa diseñada para resistir bombardeos aéreos, lo que significa redundancia, producción distribuida, instalaciones subterráneas, líneas de ensamblaje móviles que pueden trasladarse si un sitio es comprometido. Si solo el 30% de la producción de misiles iraní ocurre en instalaciones no identificadas por la inteligencia occidental, la estimación del arsenal podría estar equivocada en 1.000 misiles o más. Además, hay evidencia de que Irán aumentó significativamente la producción en los años previos a este conflicto. Entre 2020 y 2025, Irán realizó un número inusual de pruebas de misiles, aumentó la exhibición pública de sistemas nuevos, la Guardia Revolucionaria publicó imágenes de instalaciones funcionando aparentemente a alta capacidad. Algunos analistas interpretaron esto como propaganda para mostrar fuerza a los adversarios, pero otra interpretación es que Irán estaba realmente expandiendo la producción y quería que los actores regionales lo supieran. Si Irán aumentó la producción un 20 o 30% anual durante 5 años, el arsenal a principios de 2026 podría ser mucho mayor que 3.000 misiles. Hagamos las cuentas. Si Irán producía 500 misiles anuales antes de 2020 y la producción aumentó a 700 anuales para 2025, eso significa añadir 1.000 misiles en 5. Durante años, junto con los 3.000 misiles estimados, el total llega a 4.000 misiles. Lanzó 500 en 9 días y todavía tienes 3.500 restantes, lo que es suficiente para sostener operaciones durante semanas, posiblemente meses, dependiendo del ritmo. Pero incluso esas cifras podrían ser conservadoras, porque la estimación asume que conocemos todas las instalaciones de producción, y no las conocemos todas. Ahora discutamos lo que hizo Israel para reducir ese arsenal, porque la campaña aérea no fue ineficaz. Redujo significativamente la capacidad de Irán, pero no lo suficiente para detener los lanzamientos. Israel realizó más de 2.500 ataques contra objetivos iraníes desde el 28 de febrero, y las fuerzas de defensa de Israel informaron haber destruido el 80% de la infraestructura de defensa aérea iraní. Golpearon instalaciones de producción de misiles balísticos, bombardearon almacenes y atacaron lanzadores móviles. Para el 7º día, la tasa de lanzamiento de misiles balísticos iraníes había disminuido un 90% en comparación con el primer día. Este es un resultado medible y la campaña aérea está funcionando, pero una disminución del 90% no significa cancelación, significa que Irán pasó de lanzar 420 misiles el primer día a aproximadamente 40-50 misiles diarios para el 7º día, ¿no? Luego vinieron las oleadas 25 a 29, cada oleada desplegando sistemas diferentes: Krakan, Fateh, Ahmad, Khorramshahr 4, Etimad. Si el arsenal de Irán se hubiera agotado realmente, esas oleadas no habrían ocurrido, y el hecho de que ocurrieran indica que Irán todavía posee misiles operativos en reserva. La pregunta es, ¿cuántos? Las agencias de inteligencia occidentales ahora están revisando sus estimaciones, con evaluaciones no oficiales circulando entre analistas de defensa. La mejor suposición actual es que Irán poseía entre 4.000 y 5.000 misiles antes del inicio de la guerra. Si eso es correcto, y si Irán lanzó entre 500 y 600 misiles en 9 días, aún quedarían entre 3.400 y 4.500 misiles, lo que sigue siendo un arsenal enorme. Esto crea un problema estratégico para Israel y Estados Unidos, porque cada misil lanzado por Irán debe ser interceptado. Sistemas Arrow, baterías Patriot y lanzadores Iron Dome son costosos.
Cada lanzador de misiles cuesta entre 1 y 5 millones de dólares, dependiendo del sistema. Si Irán lanza 100 misiles, Israel lanza 100 misiles interceptores, es decir, entre 100 y 500 millones de dólares en costos defensivos. Y si la tasa de intercepción es del 85%, todavía pasan 15 misiles. 15 impactos que podrían destruir refinerías de petróleo, pistas de aterrizaje, plantas de energía e instalaciones militares. El daño económico y estratégico se multiplica con cada ataque exitoso. Por eso, incluso si Israel sabe que el arsenal de Irán es limitado, incluso si los misiles eventualmente se agotan, el país aún debe defenderse de cada misil, lo que es agotador financiera y operativamente. Las primeras 100 horas de la operación Furia Épica costaron a Estados Unidos 3.7 mil millones de dólares. Los costos de Israel son confidenciales, pero seguramente están en los miles de millones. La presión económica aumenta cada día adicional. La posición oficial de Irán, según declaró el presidente Pezeshkian, es que Irán no se rendirá. La posición de Donald Trump es rendición incondicional. No hay negociaciones. Mientras dure la guerra, Irán continuará lanzando misiles porque todavía los posee. Ahora discutamos la producción durante la guerra porque los arsenales no son estáticos. Irán no solo lanza misiles, sino que también intenta construir más. La producción de misiles requiere componentes, materiales e instalaciones operativas. Israel ha atacado los tres. Se bombardearon instalaciones de producción, se interrumpieron cadenas de suministro y se cortaron rutas de importación de materiales críticos. Pero Irán lo había planeado. El país almacenó componentes durante años: sistemas de guiado, motores de misiles, carcasas de ojivas, todos almacenados en instalaciones fortificadas diseñadas para resistir ataques aéreos. Si Irán mantiene la capacidad de ensamblar misiles a partir de componentes preposicionados, puede continuar la producción incluso mientras se destruyen sus principales instalaciones. El ensamblaje de misiles de combustible sólido como Kibar Shake Hand es relativamente simple en comparación con sistemas de combustible líquido. Los componentes pueden ensamblarse en talleres dispersos, trasladarse a lanzadores móviles y lanzarse en pocas horas. Esto significa que Irán no necesita grandes fábricas centrales para mantener operativos los misiles, solo necesita suficientes componentes en los almacenes y suficientes técnicos para ensamblarlos. La inteligencia occidental cree que Irán todavía produce misiles, pero a un ritmo mucho menor. La producción antes de la guerra era quizás de 50 a 70 misiles mensuales. La producción actual se estima en 10 a 20 por mes. Esto no es suficiente para reemplazar los misiles lanzados, pero prolonga el tiempo antes de que el arsenal se agote por completo. Si Irán tenía 4.500 misiles el primer día, lanzó 600 en 9 días y produjo 50 misiles nuevos durante el mismo periodo. El inventario actual se sitúa en aproximadamente 3.350. A un ritmo de 50 misiles lanzados por día, este arsenal durará 79 días adicionales, aproximadamente 3 meses, suponiendo que la producción se detenga por completo, lo cual no es el caso. Estas son estimaciones aproximadas. Los números reales solo los conoce el mando militar iraní, pero la tendencia es clara. Irán tiene más misiles de lo que esperaba la inteligencia occidental y los raciona cuidadosamente para mantener las operaciones el mayor tiempo posible. La pregunta estratégica es: ¿qué sucede cuando se agota el arsenal? ¿Escalará Irán con armas no convencionales? ¿Aceptará un alto el fuego? ¿Colapsará? Nadie sabe, y esta incertidumbre es parte de la estrategia iraní, porque mientras Israel y Estados Unidos crean que Irán tiene cientos o miles de misiles restantes, deben seguir gastando miles de millones en defensa aérea, realizando ataques aéreos y manteniendo el ritmo de operaciones, y cada día la guerra continúa. Los costos políticos y económicos
aumentan. Comparte esto con todos los que quieran comprender los números reales detrás de este conflicto. Antes de la guerra, la inteligencia occidental estimaba que Irán tenía 3.000 misiles balísticos. 9 días después, Irán lanzó más de 500 y sigue lanzando. Las estimaciones revisadas indican que Irán tenía entre 4.000 y 5.000 misiles antes del inicio de la guerra. Si eso es correcto, significa que aún quedan entre 3.400 y 4.500. Irán lanzó 420 misiles el primer día. Para el séptimo día, las tasas de lanzamiento habían disminuido un 90%, pero las oleadas 25 a 29 todavía desplegaban múltiples sistemas diferentes. Israel realizó más de 2.500 ataques y destruyó el 80% de la infraestructura de defensa aérea iraní, atacando instalaciones de producción. Pero Irán sigue lanzando misiles. La inteligencia occidental se equivocó al detectar el aumento de la producción de Irán entre 2020 y 2025. Las instalaciones distribuidas, la producción subterránea y los componentes preposicionados permitieron a Irán construir más misiles de lo que nadie esperaba. Irán todavía produce misiles durante la guerra, pero a un ritmo bajo. Producción antes de la guerra, 50 a 70 por mes, producción actual, 10 a 20 por mes. Con las tasas de lanzamiento actuales, el arsenal de Irán podría durar semanas o meses, dependiendo de cómo racionen los misiles restantes. Cada misil cuesta entre 1 y 6 millones de dólares producirlo. Cada lanzador cuesta entre 1 y 5 millones de dólares. La guerra económica no beneficia a ninguna parte. Las primeras 100 horas costaron a Estados Unidos 3,7 mil millones de dólares. Irán no negociará. Trump exige rendición incondicional. Y en algún lugar del oeste de Irán, los lanzadores móviles todavía están ocultos, siguen cargados y aún esperan la orden de lanzamiento.